Hola, buenas tardes, alumnos, estudiantes de la clase de arte y exposiciones de la Universidad de los Andes. ¿Cómo les va en este tiempo de coronavirus? Voy a grabarles este video que es digamos, una visión un poco panorámica de la última exposición que vamos a ver en el primer módulo que era dedicado a exposiciones latinoamericanas que van a tener una lectura, una relectura de la historia. Como les he dicho, la historia siempre, la historia es la historia de los triunfadores, la historia es la historia de los que se llevan el poder. Entonces, los pueblos que han perdido se quedan sin pasado. Por eso justamente nuestra historia comienza en Egipto, después se va a Grecia, después se va a Europa y finalmente el pasado se va a los Estados Unidos y nosotros no tendríamos un pasado. Acuérdense del ejercicio que hicimos de mirar cuándo comenzarían una historia de Colombia y esa duda de saber cuál momento sería el punto cero. Muy bien, hemos visto una serie de exposiciones entonces en América Latina. Comenzamos con Mario Pedrosa, Sexta Bienal de Sao Paulo. Recuerden toda esta Sexta Bienal, este discurso de hacer una historia ahistórica, una historia una historia del arte, cuyas exponentes no están, no se configuran bien como obras de arte porque no tienen autoría y originalidad. ¿Qué serían los dos estandartes que constituyen el arte moderno desde, yo diría, siglo XVII hasta nuestros días? Entonces, Mario Pedrosa, ¿cómo organiza esta bienal y cómo reorganiza la historia desde la periferia, que sería una no historia? Después nos fuimos a Pablo Herkenhoff con la Bienal de la Antropofagia. Miren ahí, Zoantropofagia nos une al lado del gran galpón de Oscar de Mayer, del pabellón de la Bienal de Sao Paulo y con la obra de Regina Silveira, ¿sí? Y bueno, esta Bienal de 1998 que fue absolutamente icónica y que va a tomar la antropofagia como principio de la Constitución de Brasil y pues de este lado del mundo. Esa Bienal, aquí les presento un poco del pabellón de la Bienal, ¿no? Aquí está dentro, esto fue organizado hace poco por Foro Permanente con el Instituto de Estudios Avanzados. Está Ricardo Taqui, está Paulo Herkenhoff y Martin Grossman, ¿no? Hablando justamente de esa Bienal. Esta Bienal comienza digamos que una de las semillas de esta Bienal está en otra exposición de 1993, Cartografías, curada por Ivo Mezquita. En ese catálogo de cartografías está el glosario incompleto de las fuentes del arte latinoamericano, que yo ya les dije, es una verdadera joya. Es una joya que no he encontrado ni en portugués ni en español, está en inglés, pero algún día encontraré el original que escribió Herkenhoff, que tiene que estar en portugués. Bien, entonces seguimos con Bienal de La Habana. Acuérdense que nosotros no vamos por un hilo cronológico. La Bienal de La Habana, la tercera Bienal de La Habana es 1989 y se propone como una Bienal del tercer mundo. Nuevamente, ¿cómo vemos la globalización desde aquí? Y se van a ir el grupo curatorial de la Bienal de La Habana en 1989 de embajada en embajada de Cuba, y pues la mayor cantidad de embajadas que ellos tienen es en África. Entonces van a ir a buscar arte africano contemporáneo. Esto es, no se van a ir a buscar artesanías, se van a buscar arte contemporáneo en los países de África. Y bueno, ¿con qué se encuentran? ¿Qué va a ser este diálogo de una periferia para otra, que es, como yo les dije, la única forma de dejar de ser colonias, hablar con nuestro entorno, no comunicarnos con el centro, sino con nuestros vecinos, que es lo que nunca hacemos. De ahí, tercera Bienal de La Habana, el equipo curatorial
tiene a Gerardo Mosquera. Gerardo Mosquera se va a volver una figura muy importante del arte contemporáneo en Cuba y del arte contemporáneo, obviamente, en América Latina. De esta exposición, digamos, Tercera Bienal de La Habana, nosotros tenemos Ante América, que es, este es el catálogo de la Biblioteca Luis Ángel Arango. La curan Carolina Ponce de León, Rachel Weisz y Gerardo Mosquera. Ahí hay un, dice Weisz, es Weisz. Sí, y Gerardo Mosquera en 1992, 1993 se la llevan a Caracas, y en esta exposición, pues nuevamente Ante América es mirar, volver entonces a contar esa historia desde ahora. La siguiente exposición que vimos es Heterotopías, curada por Héctor Olea y Mari Carmen Ramírez. Va a ser en el Centro Reina Sofía de Madrid, y de nuevo es volver a contar una historia, esta vez no cronológica. Acuérdense, cualquier cronología, por más linda que parezca, bonita e ingenua que parezca, es una jerarquía. Sí, cualquier cronología está envolviendo procesos, está envolviendo poder. Nosotros ya vimos todo eso, no voy a parar en esto, pero como cualquier relato histórico es un relato del poder. Y Heterotopías entonces intenta organizar la historia por constelaciones, por diferentes constelaciones: la constelación cinética, la constelación de los muralistas, en donde va a estar pues los tres grandes, Berni y tal. Entonces, ¿cómo organizar esta historia? Aquí les recuerdo, solamente les traigo esto para que se acuerden cuando todavía nos veíamos. Acuérdense de esta toma del tablero cuando comenzamos a hablar de cuál sería el año cero en la historia de Colombia, y ustedes propusieron el primer humano, ¿no? Que sería muy interesante saber cuál es el primer humano después de 1830, cuando comienza, pues se separa Colombia, se divide la Gran Colombia. Otro propuso 1886, 1810, otro comenzar por un mito. Bien, entonces, ¿por dónde comenzaría una historia nuestra? Eh, Vamos entonces a la última exposición. La última exposición es Mujeres Radicales, curada en Los Ángeles, en el Hammer Museum. Va a ser un trabajo que comienza en 2010, sí, de Andrea Yunta y Cecilia Fajardo Gil. Ellas comienzan a recorrer la historia de América Latina desde el punto de vista de las mujeres. La historia, que ya vemos tres capas aquí. Por un lado es historia del arte, que ya es un problema porque nos plantea, es una historia de suyo contemporánea, porque las obras de arte y sobre todo nuestro gusto están en el presente y no en el pasado. Segundo, América Latina, ¿no? Una historia desde la periferia. Y tercero, una historia femenina. Esto ya es una super antihistoria, ¿sí? Porque está cuestionando desde el arte, desde la periferia y desde la condición de mujer, que es lo que sería un relato histórico en sí, que es patriarcal, eh, y como les digo, es un relato de los ganadores, de los vencedores, no de los perdedores. No hay historia de los perdedores, solo hay historia de los que ganaron. En la contracapa del catálogo vemos, está dividido por países, y vemos todas las mujeres que hay, todos los nombres, ¿no? El catálogo es bellísimo. Esto, les muestro este libro, que otra exposición sobre artistas brasileras de 2006, de Eloísa Huarque de Holanda y Paulo Herkenhoff, que fue el de la Bienal de la Antropofagia. Y esta revista Errata, sí, que editamos en 2017, y que tiene textos de Cecilia Fajardo Gil de Andrea Yunta, sobre esta exposición, y el texto mío, que era para la clase de hoy, espero que se lo hayan leído, sobre, obviamente, qué significa narrar una historia desde
desde desde el otro lado del mundo, Latinoamérica, mujer, indígena, desde el otro lado de la historia. Muy bien. Esta exposición, sí, esta exposición es bastante, bueno, esta exposición es un proceso curatorial de investigación. No se puede hacer una exposición buena sin una investigación profunda. El proceso, como les dije, comienza en 2010, comienzan a ver estas mujeres que no han estado en la línea cronológica mainstream y comienzan a encontrar tanto que la exposición estaba planteada para 2012 y la sacan ya en 2017. La exposición está en el Hammer Museum, después se va a... Aquí tengo las imágenes, sí, ahora me devuelvo. Eh, Después se va al Brooklyn Museum en Nueva York y después se va a la Pinacoteca de Sao Paulo. Esto es pues hay algo triste de esta exposición es que no tenemos catálogo en español y pues la mayoría de mujeres son hispanoamericanas. Sí, es una pena que esta exposición no estuviera, sobre todo en México, no en el DF. Itineró, entonces se fue desde el Pacífico en Los Ángeles hasta el Atlántico en Nueva York y después fue a Sao Paulo y ahí se, bien, se acabó la muestra y sin embargo digamos, fue una oportunidad de ver un arte que inmediatamente cuestiona el cuerpo. No es solamente un arte hecho por mujeres, o sea, no es como hacer justicia y entonces vamos a hablar del arte que jamás se ha hablado, sino que es un arte que inmediatamente va a cuestionar un problema que es el cuerpo y la soberanía sobre el cuerpo. Las mujeres en México, por ejemplo, pueden votar hasta 1953. Las mujeres en América Latina comienzan el derecho al voto a mediados del siglo XX y esto es muy fuerte porque antes la mujer era una especie de propiedad, ¿sí? De propiedad primero del padre y después del marido. Acuérdense, esto lo digo en el texto de Rata, sí, acuérdense de cuando en la política Aristóteles dice que uno no debe confundir a la mujer con su esclavo, porque son propiedades de naturaleza diversa. Sí, la mujer es una propiedad que te da hijos y el esclavo en cambio no te da hijos, entonces no debes confundir esas categorías, sin embargo son propiedades. Eh, Darle toda la lucha sobre el aborto no es una lucha superficial, no es una lucha de legalizar algo, sino es un problema de soberanía sobre el propio cuerpo, es un problema del individuo, de respetar al individuo, ¿sí? Que siempre ha sido subyugado. Es un problema de liberación. Yo les voy a leer un párrafo eh, donde lo digo rápidamente. El problema de la mujer, su subyugación, es un asunto social que da cuenta de toda forma de tiranía y más aún lleva consigo a los demás subyugados, así como su redención es la redención del conjunto. Por esta razón, aquellos que no están de acuerdo con la repartición de la tierra, que es en sí la posibilidad de liberación del hombre y la causa de las insurrecciones en América Latina desde la Revolución Mexicana hasta nuestros días, acostumbran a no estar de acuerdo con la legalización del aborto. El aborto, la anticoncepción, significa más allá de cualquier cosa un asunto político. Se trata de otorgarle a la mujer soberanía sobre su propio cuerpo, propiedad de sí, tornarla en un ser políticamente constituido, público. Sí, esto es una exposición absolutamente política, sí, es una exposición absolutamente política porque son mujeres creando que tienen soberanía sobre su propio cuerpo y a través de toda la exposición vamos a ver una línea narrativa que es el cuerpo como dominio
y el miedo que le tiene Occidente a ese cuerpo, porque ese cuerpo es muy parecido a la Tierra. Ser dueño de sí mismo, ser dueño de la Tierra, es el punto de la liberación de cualquier subyugación humana. Entonces vamos aquí, estas son tomas de la exposición en el Hammer Museum, absolutamente maravillosas. Este se les quería mostrar, es un video de Victoria Santa Cruz. Esta fue la muestra, digamos, cómo se veía en el Hammer Museum. Aquí está cómo se veía en el Brooklyn. Sí, fíjense que está más chiquito, allá arriba. Ahorita vamos a ver, fíjense en la imagen de allá atrás que está Marisol, voy a entrar en ella. Y así se veía en la Pinacoteca de Sao Paulo. Sí, en la Pinacoteca de Sao Paulo no, la sala no era muy grande y era bastante, estaba toda la muestra, algunas cosas no vinieron, pero estaba toda la muestra un poco apeñuscada. Sin embargo, absolutamente maravilloso que semejante exposición haya venido a Sudamérica. No, qué lástima que no la hubiera traído en Colombia la Luis Ángel Arango. Muy bien. Este video, sí, este que tienen acá, es entonces Victoria Santa Cruz y es un video que deberían parar este video ya y vérselo. Sí, absolutamente maravilloso y se llama Me gritaron negra. La primera vez que yo lo vi, bueno, la primera vez que yo lo vi, como, bueno, no es muy raro en mí, pero me puse a llorar. Sí, es una confrontación porque, nuevamente, no, no solamente le gritan, no le gritan negro, le gritan negra. O sea, además de ser mujer, es negra, además de ser negra, es latinoamericana. Sí, además de ser latinoamericana, es favelada, es pobre. O sea, es toda la periferia. Sí, no se los puedo contar, con verlo van a estremecerse y a mí me confrontó conmigo misma. O sea, fue un video que me puso realmente contra la pared. Creo que la primera vez que lo vi fue en una exposición, fue en una charla de Andrea Yunta, no me acuerdo bien, pero te confronta contigo mismo. Sí, y cuando esta mujer dice, bueno, sí, soy negra, me gritaron negra y después dice, soy negra, ¿y qué? A uno se le sale ese subyugado que tiene adentro y pues se levanta. Es un arte de insurrección. Toda la exposición de mujeres radicales es un arte absolutamente revolucionario en el sentido de insurrección, insurrección contra el dominio. ¿Sí? Que cualquier insurrección es contra el dominio, ¿sí? Es contra la subyugación. Muy bien, como yo no les puedo contar toda la exposición, ¿sí? Y hubo diferentes, yo solamente la vi en Sao Paulo, a mí me trajo mi hermana el catálogo, que quedé muy feliz de Los Ángeles, pero yo solamente la vi en Sao Paulo y como no les puedo contar toda la exposición, entonces algunas artistas que yo quiero que conozcan, realmente quiero que las conozcan a todas, ¿sí? Quisiera yo conocerlas a todas, tampoco las conozco a todas, pero algunas artistas las he escogido para hacerles un recorrido rápido. La primera es Marisol. Marisol es una venezolana, aquí la tenemos, ¿sí? Marisol es una escultora venezolana que Marisol Escobar, pero se conoce como Marisol. Como María Martins la conocían como María con su nombre de pila. Marisol nace en 1930 y después se va a radicar en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, en Nueva York. Marisol es, fíjense en las tallas que hace, uno siempre asocia el arte venezolano con el techo de la ballena o con el cinetismo. ¿Sí? Y nunca ve esta escultora que va
a, no sé, va a proponer algo completamente que la primera vez que yo la vi me quedé loca. Sí, esta era la obra que había en Mujeres Radicales. Y pues que nuevamente todo este curso es sobre arte y exposiciones. ¿Cómo escogen? ¿Cómo determinan qué mostrar? Yo les he contado que he visto exposiciones absolutas, colecciones de excelentes artistas pésimas, pésimas porque no saben escoger la obra, porque han escogido por el nombre del artista y no por la obra. Entonces, ¿cómo escogen la obra? Y esta obra de Marisol que escogen es que mejor imposible. No, autorretrato de Marisol. No, fíjese, este autorretrato es fantástico. Bueno, vemos primero la forma de trabajar de Marisol, escultora, ¿sí? En madera, estas tablas que coloca completamente, que introduce ahí entre figura y dibujo y comienza a dibujar las caras. Fíjense cómo sale de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad. Las piernas, quiero que observen cómo salen los dedos del pie del cuerpo este de madera, del cuerpo geométrico de la madera, cómo salen esos dedos del pie, cómo es el cuerpo de esta mujer, que es un tablón rectangular largo, sí, y todas estas cabezas que uno no sabe, que son como las voces internas, no sé, yo me siento identificada cuando comienza a discutir el policía que tengo con la vaga que tengo, todas estas voces internas que se expresan aquí entonces en este autorretrato. Esto era lo que había de Marisol entonces en el museo, en la exposición. Les quiero mostrar algunas otras obras de Marisol. Esta es la fiesta. Fíjense, a mí me hace pensar, yo no sé si habíamos hablado de los burgueses de Calais de Rodin. Sí, cuando hay un montaje en donde ellos están, cada burgués, cada personaje está separado por un jardín y uno puede andar entre ellos. Sí, esto no es una escultura, esto es una instalación. Sí, es una instalación completa y uno siente esta fiesta que parece la inauguración de Arbo. No se sabe cuál personaje es más hipócrita, cuál personaje es más empinado. Fíjense en los vestidos y cómo logra a través de unos sólidos regulares hacer semejante juego. Fíjense en la que está vestida de azul, en la de amarillo. Fíjense en la mano de la que está vestida de azul. Sí, cómo la levanta, es que no puede ser más soberbia. Eh, Aquí tenemos otra toma de la fiesta. Sí, las sombras que aparecen en esta toma son increíbles. Eh, el, lo que hay atrás, ¿no? Esos espejos, es una mezcla entre kitsch, pero como cualquier buen artista, hace lo que se le da la reverenda gana. No hace lo que se le da la gana y lo sigue haciendo, así no lo haga nadie, porque quién se le ocurre esculpir la madera de esa forma, meterle color a la escultura y meterle dibujo? Fíjense en este Warhol es uno de mis preferidos. Bueno, yo no sé cuál es mi preferido de Marisol. Cómo del dibujo bidimensional se va a la tridimensionalidad. Fíjense en los zapatos. ¿Esto cómo lo podemos catalogar? O sea, yo no sé, deberían catalogarlo ustedes, decirme si es escultura, si es instalación, si es dibujo. Ya quiebra completamente el arte. ¿Sí? ¿Cómo podría yo catalogar estos muñecos de Marisol? Y bueno, llamarlos muñecos me puede matar, pero son estos muñecos, fíjense en esto, cómo va sacando las formas y en la dibujante que es, o sea, cómo hace esas caras y cómo va jugando de la bidimensionalidad a la tridimensionalidad en unas formas que podrían verse como bastante toscas. Les muestro esta última cena, sí, con esto acabo
Pues con esto acabo del segmento de Marisol, les muestro esta última cena geometrizada, ¿sí? Viene del cuadro de Leonardo, obviamente. Fíjense cómo construye la perspectiva con estos paneles rectangulares que van haciendo la profundidad. Eh, y es toda una escenografía que a mí me recuerda el mejor escultor barroco brasilero, yo no sé si latinoamericano, pero es el mejor escultor barroco brasilero, y yo pienso suramericano, sí, que es Aleijadinho. Y la última cena que no está en Europreto, sino en una ciudad al lado. Esta es una de las estaciones, ¿no? Y entonces, bueno, miren, miren el teatro. O sea, podemos decir, esto tiene mucho que ver como con un teatro. Sí, fíjense que la mesa, uno no sabe si la mesa es escenografía, si es una mesa verdadera o es una mesa que ha puesto Aleijadinho ahí. Y quiero que reparen muy bien en la ventana de atrás que es una pintura. Sí, es una pintura, las estanterías, sí, las estanterías no se sabe si son reales o no. Y miren que a Cristo no tiene patas. Sí, las figuras que están atrás no tienen patas porque pues para qué hacerles patas, seguramente la mesa tenía un mantel. ¿Ya saben quién es Judas? ¿Ya lo localizaron? ¿Ya vieron la bolsa llena de moneditas? Sí, ese asiento en el que está sentado Judas, ¿es un asiento real o es un asiento esculpido por Aleijadinho? ¿Y esto qué es? Esto es una instalación o una escultura. Y el color en la escultura, bueno, el color en la escultura de madera siempre ha sido aceptado, pero es muy, muy específico. En Aleijadinho llega a ser un poco cómico este color, eh, pero absolutamente fascinante. Sí, fascinante. Y bueno, no puedo dejar de hablar de Aleijadinho cuando menciono a Marisol, pero nunca, no se juntan, no se sabe nada, porque como nosotros no sabemos el pasado entre nosotros, como nosotros no tenemos ni idea del barroco argentino. Sí, Arací Amaral, la crítica de arte brasileña, que abre la cátedra de Historia Latinoamericana en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de Sao Paulo, donde yo estudié. Arací Amaral abre la cátedra y la cierra. Entonces ahorita en Brasil no hay cátedra de Historia del Arte Latinoamericano. Arací Amaral, que es, digamos, crítica de arte contemporánea, hace todo un trabajo sobre el barroco hispanoamericano para hacer cruces con el barroco eh, paulista. Se llama el libro La Hispanidad en Sao Paulo. Hermoso, lo reeditaron hace poco, pero son vínculos, porque es que nosotros no, o sea, vemos a Marisol, ¿sí? Y la podemos unir con Rodán, ¿sí? Con la cultura mainstream, con la historia mainstream, pero no vemos los vínculos entre nosotros y repito, por eso seguimos siendo provincia, por eso seguimos siendo colonias. ¿Sí? Las colonias no se comunican con otras colonias, solamente se comunican con los centros. Detalle del Andy Warhol, detalle, miren esa melancolía, eran muy amigos los dos, ¿cómo le saca esa melancolía a Andy Warhol? Siempre recomiendo el libro de Andy Warhol, Mi filosofía de la A a la Z, sí, que es absolutamente fantástico y que uno lo ve en toda su melancolía, melancolía. Es muy fuerte en toda esta soledad de los cócteles que oprime tanto. No son en la inauguración de Arbo, todos nos sentimos absolutamente oprimidos. Así hayan algunos que digan que se sienten muy cool. Muy bien, vuelvo al retrato y termino entonces con esta mujer que es absolutamente absurdo, porque es
no sé si será una de las mejores escultoras. Es tan diferente a lo que están haciendo en ese momento los cinéticos venezolanos, lo que está haciendo Cruz Díaz, lo que está haciendo Otero, lo que están haciendo aquí Ramírez Villamizar, Negret, lo que está haciendo Matías Goeritz en México, absolutamente diferente y pues fenomenal. En fin, continúo entonces con vamos a pasar muy rápido, Liliana Porter. Sí, Liliana Porter, aquí les traje esta foto fue tomada justamente en la exposición, me emocionó mucho verla porque he visto la foto de atrás, como este diálogo del pasado y el presente me emocionó muchísimo, eh, muchísimo. Sí, y pues todo el trabajo que ella hace con la línea, con la ilusión de la línea y que va a... Yo pienso que cuando uno se da cuenta que la línea es un cuerpo, porque en la Tierra no existe lo bidimensional, se abre el camino al arte conceptual, aunque todo el arte es conceptual. Eso sí, no hay arte sin concepto, como no hay arte político. O sea, todo arte es una toma de posición en el mundo. Eh, esta línea de Liliana Porter, fíjense, bueno, se sale de la línea trazada, se sale al dedo, ¿sí? La ven ahí como se sale al dedo, pero además se sale del rectángulo, o sea, uno tiene un rectángulo para hacer el cuadro y ese rectángulo va a ser el límite, la frontera de la ilusión, ¿sí? De la ficción. Y Liliana Portes continúa con su línea, o sea, es decir, descataloga la línea, la saca de su carácter representativo y se la lleva al mundo real. Esto no puede dejar de recordarme a Krasinski, al polaco, sí, y es muy fuerte porque Krasinski está haciendo lo mismo en Polonia en los años 60, o sea, cómo llegan a lo mismo? Yo pienso que no había otra forma, no había cómo no llegar a lo mismo. Había que llegar a eso, había que llegar al problema de la ilusión del arte y sacar el arte de la ficción, que es un poco el camino que se quiebra, porque es que el arte se quiebra en los años 60. Sí, ya no sabemos qué es arte, pero no se quiebra la representación del mundo porque el mundo se vuelve representación. El mundo se vuelve un teatro, que eso se ha vuelto desde Calderón de la Barca hasta ahora, el mundo se ha vuelto un teatro, pero en los años 60 ya es demasiado espantoso el teatro del mundo y entonces el arte se encarga ya no de ser teatro, sino de ser la única realidad, la única puerta que tenemos para ver lo real, porque se nos ha olvidado en el teatro del capitalismo, en el teatro de la burguesía y en el teatro de la moneda, ¿no? De una moneda que puede representar al mundo mismo sin tener nada que ver con el mundo. Bien, fíjense entonces en esta línea, cuando puedan, échenle un ojo a Krasinski, que es maravilloso. Sí, de Liliana Porter nos vamos a Alicia Barney. Sí, Alicia Barney es colombiana, otra que no conocemos mucho, un artista que está siendo, digamos, debatida, ¿no? El Instituto de Visión está, pues, no, ha hecho todo un trabajo con Alicia Barney y esta es la obra que estaba en Mujeres Radicales de Alicia Barney, esta artista colombiana. Alicia Barney va caminando por Pratt en Estados Unidos y va recogiendo basura de la calle. Realmente no es basura, son cosas que va viendo, son pedazos del mundo en un mundo lleno de desechos en donde ya nos preguntamos para qué hacer si lo único que hacemos es basura. No, que es un cuestionamiento muy fuerte que nos arrasa en la segunda mitad del siglo XX.
que nos arrasa desde que está Hiroshima hasta ahora. ¿Para qué hacer algo si todo lo que hacemos es basura? ¿Sí? Entonces, el arte se cuestiona esto y comienza a... Esto pasa en todas las ciudades, yo pienso, del mundo, en todo el arte contemporáneo comienzan a recoger desechos, desde el mismo Antonio Berni, Felisa Burstyn, que la vamos a ver, bueno, Barney y muchos más, ¿no? Es trabajar con eso, con esa ciudad que va votando y votando y votando. Dos temas son muy innovadores en Barney. Sí, perdón, se llama Diario Objeto, sí, y es un diario de sus recorridos, 1978-79, es un diario de sus recorridos de lo que se va encontrando en la calle. El siguiente, este que no se entiende bien, pero fíjense, es 1980 y son cajas que van recogiendo el aire de Jumbo al lado de Cali y van viendo pues la contaminación. En 1980 Alicia Barney está haciendo un trabajo sobre la contaminación en este momento, como todo está contaminado pero nadie se da cuenta. Esto va a comenzar en los 90. Sí, y este es la contaminación de Río Cauca, sobre todo antes y después de pasar por Cali. Aquí Barney toma muestras del agua del río y las compara y pues obviamente la situación es desalentadora. Esta Alicia Barney entonces va a trabajar con desechos y va a tener una preocupación ambiental en una época muy temprana. Mm, Voy a esta artista, sí, Graciela Carnevali, de Argentina. Sí, les hablo muy rápido de esta obra. Esta obra es de 1968, antecedente de Tucumán Arde. Sí, acuérdense que Graciela hace parte de Tucumán Arde, que es un marco referencial en arte conceptual, conceptual de América Latina y arte conceptual político, porque el arte conceptual en América Latina es de suyo, político combativo. Para esto, cualquier persona que quiera saber de arte conceptual en América Latina tiene que leerse una genealogía del arte conceptual latinoamericana de Luis Camitzer. Sí, imposible, no, un texto que mejor relate el arte conceptual latinoamericano, cómo fue el proceso, que haga vínculos entre los países, es ese de Luis Camitzer. Hay un link con las fotocopias de este texto en mi página web y o sea, y hay lo acabamos de traducir al portugués para publicarlo en Brasil. Absolutamente maravilloso. Bien, esta obra de Graciela Carnaval, ¿en qué consiste? La obra no es la foto, la obra es el performance. Graciela en Rosario, Argentina, hace una exposición, la deja sin nada, lleva a la gente y cuando toda la gente está adentro le echa llave a la puerta y se va. Esto es 1968, es el momento en que están desapareciendo a muchas personas en Argentina, es el momento de la dictadura y encerrar a los que llegan, dejarlos sin saber nada, sin ninguna noticia, encerrarlos, ¿sí? A todos estos amigos, es una denuncia de lo que está pasando, de lo que está pasando en realidad con muchos artistas intelectuales argentinos del momento. Esto es Tucumán Arde, no Tucumán Arde que pues va a ser, no vamos a hablar de Tucumán Arde, pero va a ser entonces un marco referencial en el arte conceptual de América Latina. Y en este recorrido incompleto por la exposición, en donde es mi curaduría, la curaduría de la exposición, termino con esta obra, termino con Felisa Burstyn. Sí, este es nuevamente en el Hammer Museum. Las camas de Felisa siempre eran
estas camas con unos motores adentro, que eran, no me acuerdo de qué eran los motores, era como de avión, y bueno, que hacen una bulla terrible, sí, y que parece que dos personas estuvieran teniendo sexo debajo de estas cobijas que son como de los colores con que se visten los obispos, ¿sí? Que son muy, muy peculiares, y pues que se presentó por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, causando bastante alboroto, ¿sí? Y con ese humor de Felisa, que siempre estaba riéndose, que siempre estaba llena de energía y que, como dice Gabriel García Márquez en su crónica, está también en la página de esta clase, en su crónica los últimos 66, 166 días de Felisa Burstyn, amaba Bogotá. No, Felisa es exiliada y lo único que ella quería era vivir en Bogotá. Gabriel García Márquez lo dice así: la otra vez la revista Semana le preguntó a 10 artistas en dónde querían vivir y todos dijeron chuchuchu, tu, 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 tu. La única que dijo Bogotá fue Felisa Burstyn, que después va a ser exiliada por el gobierno de Colombia, y va a tener que irse del país y muere en el exilio, tal como Gabriel García Márquez, o sea, tal como Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez no vivía en Colombia porque lo mataban, ¿sí? Entonces, bien, esta es Felisa, aquí está soldando, sí, fíjese esta foto, cómo va soldando con su collar, fíjese cómo está vestida, está con chacletas medias y con un collar de perlas y soldando como si fuera un obrero, es muy, muy chistoso. Eh, bueno, trabajar con desechos, con lo que sobra. Fíjense en el audífono con pedazos como de máquina de escribir. Sí, esta mini máquina de 1969, Felisa decía que sus piezas siempre iban creciendo, transformándose, porque pues claro, cada vez que la sacaba de un carro se iban a cayendo los pedazos. Sí, esto es bellísimo, es uno de los pocos Felisas con color, y pues porque se consigue estas latas de carro que son, bueno, fantástico. Sí, las amolda, las dobla, las yuxtapone y hace un nuevo objeto. Esta es una histérica, son motores de tocadiscos con láminas de aluminio. Esto ya no es desecho, son láminas de aluminio. Y pues van a vibrar y van a chillar como mujeres histéricas. Entonces nuevamente aquí está el asunto de la mujer, y les muestro esto que hizo Google en el aniversario de Felisa Burstyn. Sí, justamente teniendo una histérica. Esta fue la que estaba en el Hammer, sí, en la exposición Mujeres Radicales. Homenaje a Gandhi, sí, no puedo dejar de citarlo, todos lo hemos visto, 100 con séptima en Bogotá. Lo mandan, bueno, se lo comisionan a Felisa Burstyn hace esa obra que para mí fue una de mis obras favoritas, porque mi bus del colegio pasaba por ahí todos los días y siempre me quedaba mirándola, con mucha curiosidad de saber qué era ese monstruo que había en esa oreja. Eh, Bien, por esta escultura, solamente les cuento así un pequeño paréntesis. Cuando le comisionan, esta escultura es hecha en el 71, ¿sí? Y cuando le comisionan a Negret el Bolívar ¿por qué el Parque Simón Bolívar no tiene escultura? Sí, porque le comisionan a Negret un monumento a Bolívar, y entonces la Academia Colombiana de Historiadores dice que no acepta lo que Negret está proponiendo, que era una escultura bellísima de abstracción geométrica, que no lo acepta porque van a salir con una porquería como la que hizo Burstyn en homenaje a Gandhi. Y entonces no aceptan la obra, pero es súper triste, porque estaba el presupuesto, estaba todo, estaba la maqueta, y Negret hubiera podido hacer esa obra. Eh, Muy fuerte lo reaccionario de la Academia de Historia frente a los artistas, y nuevamente son
áreas que no se juntan. Uno, como crítico de arte, no va nunca al lugar de los historiadores. Yo en la Nacional, estudiando historia y teoría del arte y la arquitectura, nunca nos íbamos a hablar con los historiadores. Nunca, los historiadores del arte y los historiadores es como si fueran mundos apartes, y eso es una pena porque toda historia es contemporánea y podría haber mucha retroalimentación en ese sentido. Bien, esta cama, como les digo, del color de la cuaresma, del color de los obispos, y hay dos tipos ahí teniendo sexo, dos personajes teniendo sexo debajo de esa eh, manto, debajo de ese manto cuaresmal. Y esta obra que es la Baila Mecánica, que es una obra de teatro. Entonces nuevamente, ¿qué es? ¿Qué género es? Es una obra de teatro que hacen máquinas disfrazadas y que bailaban. Fíjense la sonrisa de Felisa, que bailaban por todo ese escenario. Los dibujos, mucha de la presentación lo ayudó a hacerlo. Fue en colaboración con el maestro Santiago García, sí, que se acabó de morir hace 2 días y que nos dejó toda esta creación de Teatro La Candelaria, que fue maravillosa para los que lo vimos y pues para el teatro en América Latina, toda la creación colectiva. Sí, y bien, esto entonces ayuda a hacerlo Santiago García. Termino entonces las, con lo que dice Gabriel García Márquez de Felisa Burstyn. Felisa Burstyn le invade en la casa y tiene que irse exiliada. Felisa Burstyn muere enfrente, en París, en un restaurante de París, enfrente de Gabriel García Márquez. Sí, así le da un ataque cardíaco, se muere sin ningún drama ni nada, cierra los ojos y se muere Gabriel García Márquez. De esto iba a escribir entonces una crónica que, como les digo, se llama Los últimos 166 días de Felisa Burstyn. Dice García Márquez: la escultora colombiana Felisa Burstyn, exiliada en Francia, se murió de tristeza a las 10:15 de la noche el pasado viernes 8 de enero en un restaurante de París. Nadie sabe mejor que mi familia y yo cómo fue la vida de Felisa Burstyn minuto a minuto en los 166 días de su exilio mortal. En nuestra casa de México, donde vivió casi 3 meses desde que salió de Bogotá, bajo la protección diplomática de la Embajada de México, hasta cuando pudo viajar a París. No solo tuvimos tiempo de sobra para hablar de su drama, sino que solo pudimos hablar de eso, porque Felisa quedó en una suerte de estupor, de disco rayado que no le permitía hablar de otra cosa. Bien, eh, este es entonces un panorama de la exposición. Sí, termino con Felisa Burstyn. Fíjense bien que el problema de la exposición no es hacer un arte femenino, no es mostrar un arte hecho por mujeres, sino un arte que se cuente, y aquí desde el revés de la trama, desde el revés, desde aquello que no, que no es mostrado por la historia oficial del arte, y es en sí mismo arte latinoamericano, mujeres, es en sí mismo una antihistoria del arte. Cierro con esta exposición, con el grupo de exposiciones que hemos visto, desde la Bienal curada por Mario Pedrosa hasta Mujeres Radicales, desde la Bienal curada por Mario Pedrosa en 1961, ¿sí? En Sao Paulo, Brasil, hasta Mujeres Radicales, curada en Los Ángeles por estas dos mujeres, Cecilia Fajardo Gil y Andrea Yunta. Aquí cierro entonces el módulo de exposiciones y ya nos vamos al resto del semestre a hablar de arte, poder, curaduría y cómo, si digamos, esa estructura que hay por debajo, que pues no se sabe exactamente cómo funciona, pero vamos a entrar en esa estructura
que determina qué se muestra y qué no se muestra, qué es oficial, qué no es oficial y sobre todo qué es y qué no es arte. Gracias.